El pastor Mateo Vargas dominaba el púlpito, con la Biblia alzada como escudo y espada. Su voz, potente e inquebrantable, resonaba por las paredes del templo Luz del Redentor en Guadalajara, hipnotizando a la congregación. Les digo, hermanos y hermanas, no hay atajos para la salvación, no hay intercesores aparte del Cordero. Aquellos que se inclinan ante imágenes de barro, que buscan consuelo en figuras de yeso, están desviados. Están condenados al infierno por su idolatría. Su dedo índice, grueso y autoritario, señalaba al aire, como si perforara la carne de los pecadores invisibles. La Virgen María, a quien ellos llaman Madre del Cielo o la Morenita, no es más que una mujer mortal, una invención pagana para desviar a los verdaderos fieles del camino de la luz. Ella no puede interceder, ella no puede salvar. Es una blasfemia, un engaño del enemigo para arrastrarnos a las profundidades de la perdición. La retórica feroz era un martillo implacable, aplastando cualquier vestigio de devoción mariana. En la primera fila, doña Soledad Chole Ríos, una señora de cabellos blancos y ojos humedecidos, apretaba el rosario escondido en la palma de su mano. Cada palabra del pastor era una puñalada en su alma devota, una profanación explícita de su fe más íntima. En el fondo de la nave, casi oculta, estaba doña Elena Montoya. Sus ojos, antes brillantes de una fe sencilla, ahora reflejaban un dolor que no se atrevía a manifestarse. Cada condena a la Virgen María, a Nuestra Señora de Guadalupe, era una puñalada en su pecho. Para doña Elena, Nuestra Señora de Guadalupe no era yeso ni barro, sino un refugio, un regazo materno. Una lágrima solitaria corrió por su rostro arrugado, un grito silencioso que subía a los cielos, más potente que cualquier clamor audible. Ella rezaba con los labios cerrados y el espíritu en llamas, pidiendo a Dios que perdonara a Mateo, que abriera sus ojos a la verdad del amor mariano. Pedía sobre todo que la Madre del Cielo no se alejara, que no abandonara a sus hijos, ni siquiera a los más ciegos. Mateo, ajeno al dolor que sembraba, continuaba su predicación, convencido de que estaba salvando almas, sin imaginar que, con cada palabra de desprecio contra Nuestra Señora de Guadalupe, cavaba más hondo el abismo que pronto lo engulliría. Poco sabía él que en aquellas mismas semanas un mal insidioso y sin nombre comenzaría a corroer su propia vida. Una tos seca e incesante, dolores punzantes que migraban por su cuerpo y una fatiga que lo arrastraba al abismo. Los diagnósticos médicos eran evasivos, la ciencia impotente. El pastor, antes imponente, se veía ahora prisionero de un cuerpo que fallaba, un blanco de su propia retórica condenatoria, sintiendo en carne propia la agonía que él, en su arrogancia, reservaba para los desviados. Esa misma noche, la semilla de la inquietud empezó a germinar en el corazón del pastor Mateo Vargas. Tras el fervor de su predicación, un silencio pesado llenó su casa. A las 3:14 de la madrugada, un golpe seco lo despertó. El aire de la habitación se volvió gélido, y un susurro arrastrado, casi inaudible, pronunció su nombre cerca de su oído. Mateo, la voz, suave y maternal, pero cargada de una tristeza profunda, parecía venir de ninguna parte y de todas partes a la vez. Se sentó en la cama, con el corazón latiendo fuerte, intentando racionalizar. ¿Sería solo un sueño? ¿El estrés? Pero la sensación de una presencia, de una mirada que lo escrutaba en la oscuridad, era innegable. Era la primera grieta en su muralla de escepticismo. La madrugada se arrastró en una vigilia atormentada. Sus oraciones sonaban vacías, y la fe que él predicaba, tan racional y despojada de idolatría, no ofrecía consuelo para el terror que lo invadía. Con la llegada de la mañana, Mateo buscó refugio en la rutina, pero la presencia, el escalofrío, el susurro, todo permanecía. Decidió ir a su estudio, el santuario de su teología. Abrió la puerta, barriendo el ambiente familiar con la mirada. Pero algo era diferente. Sobre la pila de libros que él usaba para consulta, justo al lado de su Biblia de estudio, reposaba una pequeña imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. No era la imagen de yeso de doña Elena Montoya, sino una pieza sencilla, de barro oscuro, velo azul descolorido, corona casi imperceptible, la personificación exacta de lo que él condenaba desde el púlpito.
Un escalofrío gélido recorrió a Mateo, más intenso que el de la noche. No podía ser. Nadie entraba en su estudio. Él vivía solo. Con las manos temblorosas, tomó la imagen, sintiendo el barro frío y áspero. Era real. El desprecio por la idolatría se mezcló con un pavor creciente. Con un grito de rabia y desesperación, Mateo arrojó la imagen contra la pared. El golpe sordo resonó, pero la imagen, para su horror, no se rompió. Solo rebotó, cayendo ilesa. Determinado a destruirla, la tomó de nuevo. En el patio, con una pala, la clavó en la tierra intentando aplastarla. Pero la pala resbalaba, como si golpeara algo indestructible. Exhausto y jadeante, la arrojó al bote de basura, cubriéndola con detritos. Regresó al interior, el corazón desbocado. Intentó calmarse, racionalizar, pero al entrar nuevamente en el estudio, un nudo se formó en su garganta. Allí estaba ella, en el mismo lugar, sobre la pila de libros, la pequeña imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, intacta, como si nunca se hubiera ido. El velo azul descolorido parecía ahora brillar suavemente, y un perfume de rosas, antes inexistente, flotaba en el aire. La reemergencia de lo despreciado no era una ilusión, era una presencia inquebrantable, un llamado insistente que él ya no podía ignorar. El perfume a rosas, antes inexistente, flotaba en el aire. Mateo retrocedió tropezando, su mente al borde del colapso. Su lógica, años de teología, se desmoronaba. La imagen que él había destrozado con una pala estaba allí, intacta, irradiando una quietud que contrastaba con la tormenta en su pecho. La noche avanzó sin paz para Mateo. La imagen, sobre el escritorio, parecía observarlo a la distancia. El perfume a rosas se intensificaba, asfixiante. Exhausto por la batalla interna, por la negación y por la evidencia irrefutable, se lanzó a la cama, buscando un sueño imposible. Pero el descanso no llegó. Una oscuridad profunda lo engulló y se vio a sí mismo en un lugar desolado. Un campo vasto, bajo un cielo gris y opresivo. En el centro, una figura solitaria. Una mujer con un manto azul descolorido, el rostro cubierto por un velo. Arrodillada, con los hombros encorvados, emanaba una tristeza tan profunda que el pecho de Mateo se le oprimió. Intentó acercarse, pero sus pies estaban anclados. Mientras la observaba, Mateo percibió que lloraba. No eran lágrimas comunes, sino gotas de luz que escurrían por el velo, cayendo sobre la tierra árida y transformándose en flores blancas que se marchitaban al instante. Sin sonido de llanto, solo la visión del dolor, un dolor maternal y universal, lamentando por un hijo descarriado. Mateo sintió un escalofrío en la espalda. Esa era la madre del cielo que tanto vilipendiaba, llorando en silencio por él, por su ceguera, por su corazón endurecido. Quiso gritar, pedir perdón, pero la voz se le ahogó. La figura levantó la cabeza y Mateo sintió que el corazón se le detenía. El velo pareció moverse, revelando no un rostro, sino una luz suave, y en ella los ojos más tristes que jamás había visto. Sin condena, solo compasión infinita y un dolor que le traspasaba el alma. Aquellos ojos que él había imaginado llenos de ira estaban repletos de un amor que no merecía, un amor que lloraba por él. Mateo despertó con un sobresalto, empapado en sudor frío, el corazón golpeándole desbocado. El perfume a rosas aún flotaba en el aire en su propio cuarto, como si la presencia de la Virgen lo hubiera acompañado. No eran coincidencias ni delirios. Era un llamado, una intervención sobrenatural que ya no podía negar. La luz del sol invadía la habitación, pero no disipaba la oscuridad que Mateo sentía. El perfume de rosas, antes sutil, ahora parecía impregnado en sus fosas nasales. «Delirio», gruñó al vacío, su voz cargada de una furia creciente. Determinado a erradicar de una vez por todas aquella abominación, Mateo se dirigió al estudio. Allí estaba ella, la pequeña imagen de Nuestra Señora de Guadalupe sobre la pila de libros. Tomó la imagen con un asco casi físico. Mateo subió a su coche, la imagen envuelta en un trapo viejo. Condujo kilómetros, buscando un lugar donde ni siquiera el recuerdo de aquel símbolo pudiera alcanzarlo. Encontró un barranco empinado que descendía hacia un río caudaloso. Con un grito de liberación y ciega desesperación,
Arrojó la imagen con toda su fuerza, viéndola caer, desaparecer entre las piedras y la corriente. «Listo», y exclamó jadeando, sintiendo un alivio momentáneo. Regresó a casa exhausto, pero con una extraña sensación de paz. Pero mientras revisaba sus notas, un escalofrío le recorrió la espalda. El perfume de rosas, el mismo aroma que lo había perturbado, volvió a llenar el estudio. Mateo se quedó inmóvil, su corazón latiendo desbocado. Lentamente giró la cabeza hacia la pila de libros junto a su Biblia. Allí estaba ella, la pequeña imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, intacta, el velo azul descolorido reluciendo, como si nunca se hubiera movido de ese lugar. Mateo gritó, un sonido gutural que resonó por las paredes. «No, esto no es real. ¿Es una ilusión?» Tomó la imagen de nuevo, las manos temblorosas, los ojos inyectados en sangre. Corrió a la cocina, tomó un martillo y con fuerza brutal comenzó a golpear el barro. Los pedazos volaban, pero la imagen parecía resistir. Finalmente, con un último golpe, se partió en 3 pedazos. Mateo arrojó los fragmentos a la basura, pero la victoria fue efímera. Al regresar al estudio, el perfume de rosas era aún más intenso. Y sobre la pila de libros, no una, sino 2 pequeñas imágenes de Nuestra Señora de Guadalupe reposaban una al lado de la otra, idénticas, intactas, como si se hubieran multiplicado. Mateo cayó de rodillas, no en oración, sino en una profunda desesperación, la furiosa negación desvaneciéndose ante el implacable regreso. La intervención sobrenatural ya no era sutil, era un cerco, una presencia inquebrantable que lo estaba acorralando. La fe de la que se burlaba, la Madre del Cielo que condenaba, estaba allí, multiplicada, y no tenía a dónde huir. El aire del estudio se volvió denso, casi palpable, saturado por el perfume de rosas que ahora parecía sofocarlo. Las 2 imágenes de Nuestra Señora de Guadalupe, una al lado de la otra sobre la pila de libros, parecían irradiar una luz suave, pero que quemaba los ojos de Mateo. Sentía la mirada de ellas, no una mirada de juicio o ira, sino de una tristeza profunda, de una compasión que lo desarmaba y lo llenaba de un pavor aún mayor. Era la mirada de la madre que llora por un hijo perdido, una mirada que había visto en su pesadilla y que ahora lo confrontaba en la vigilia. El susurro, antes restringido a la quietud de la noche, ahora se manifestaba a plena luz del día. No era un sonido audible con los oídos, sino una voz que resonaba directamente en su mente, un lamento suave y melancólico. «Mateo, hijo mío, ¿por qué me niegas?». Con cada latido de su corazón, la voz se volvía más clara, más íntima. Intentó taparse los oídos, pero el sonido venía de dentro, de su propia alma. Era una tortura silenciosa, una invasión de su fortaleza mental. La enfermedad, que antes era un mal físico a combatir, ahora parecía haberse aliado con lo sobrenatural. Los dolores articulares se intensificaron, los escalofríos se hicieron más frecuentes y una fatiga abrumadora lo consumía. Intentaba predicar, pero las palabras parecían desvanecerse de su boca, reemplazadas por el eco del susurro. Sus sermones, antes tan elocuentes y llenos de convicción, se volvieron vacilantes, fragmentados. La mirada de la Virgen, que sentía sobre sí, parecía penetrar su alma, exponiendo su hipocresía, su negación obstinada. Mateo comenzó a evitar el estudio, pero la presencia ya no se limitaba a una sola habitación. Al tomar café sentía la mirada fija en su espalda. Al leer la Biblia, el perfume de rosas flotaba sobre las páginas. Al intentar dormir, el susurro llenaba la habitación, llamando su nombre con una ternura que lo destrozaba. Veía las imágenes en todas partes, en el reflejo de un charco de agua, en la mancha de humedad en la pared, en el dibujo de las nubes. Nuestra Señora de Guadalupe, a quien él condenaba al infierno, ahora era omnipresente en su vida, una sombra constante, un llamado insistente. La negación se transformó en paranoia. Comenzó a dudar de su propia cordura. ¿Sería la enfermedad la que afectaba su mente? ¿Se estaría volviendo loco? Pero la claridad del susurro, la nitidez de la mirada que sentía, la persistencia del perfume de rosas, todo era demasiado real para ser solo un delirio. Se aisló, negándose a contestar el teléfono, evitando a los pocos fieles que aún lo buscaban. La vergüenza de su propia debilidad era abrumadora.
En uno de sus momentos de desesperación, Mateo intentó una vez más deshacerse de las imágenes. Volvió al estudio. Las dos pequeñas figuras estaban allí. Las tomó una en cada mano y corrió hacia la chimenea. Con un rugido las arrojó a las llamas. Pero el fuego, por muy intenso que fuera, se desviaba de las imágenes. No se quemaban, no se deshacían. Al contrario, el velo azul descolorido de Nuestra Señora de Guadalupe brillaba aún más, y el perfume de rosas se hizo tan fuerte que Mateo sintió que le faltaba el aire. El susurro en su mente se convirtió en un coro de voces suaves, llamando su nombre, implorando por su redención. Y la mirada ya no venía solo de las imágenes, sino de todos los rincones de la habitación, de cada sombra, cada reflejo. Miles de ojos tristes y compasivos de la Madre del Cielo lo rodeaban, penetrando su alma, exigiéndole que confrontara la fe que obstinadamente negaba. Cayó de rodillas nuevamente, ya no en desesperación, sino en profunda extenuación, la armadura de su arrogancia finalmente desmoronándose bajo el peso de aquella presencia avasalladora. Acorralado por su propia rebeldía, estaba a punto de descubrir que el precio de su negación sería demasiado alto. Mateo, arrodillado, sentía el suelo temblar bajo él, no por un temblor físico, sino por la presencia abrumadora que lo rodeaba. El coro de voces suaves, una melodía insistente en su mente, repetía su nombre: Mateo, Mateo, cada sílaba cargada de una tristeza que le desgarraba el alma. Levantó los ojos. No solo las imágenes sobre los libros, sino cada superficie del estudio, cuadros, reflejos en la ventana, incluso la alfombra, parecían formar los contornos de ojos compasivos. Todos fijos en él, era un asedio visual y auditivo, una invasión de su realidad. El pavor gélido se transformó en pura desesperación. Ya no había lógica, solo la certeza abrumadora de que estaba siendo cazado por una fuerza de la que se había burlado e intentado destruir. La enfermedad, antes tormento físico, ahora era un peso insoportable en el espíritu, una asfixia. Necesitaba huir, librarse de aquello. Con un grito ronco que apenas pudo emitir, Mateo se levantó tambaleándose. Sus rodillas le dolían, el cuerpo le temblaba, pero una adrenalina desesperada lo impulsaba. Corrió a la puerta del estudio, la abrió con violencia y se precipitó por el oscuro pasillo. Cada paso era un vano intento de escapar de la mirada omnipresente, del perfume de rosas que impregnaba el aire. Alcanzó la puerta principal, la destrabó con manos temblorosas y la abrió a la noche. El aire fresco de la madrugada no trajo alivio. El perfume de rosas, antes confinado al estudio, ahora lo envolvía con una intensidad aún mayor, como si la noche misma lo absorbiera. En la oscuridad del jardín, entre las sombras de los árboles, lo vio. Pequeños puntos de luz azul, ojos vigilantes, surgían y desaparecían, semicirculando su propiedad. El susurro «Mateo, hijo mío», no venía solo de su mente, sino que resonaba de las hojas, del viento. La naturaleza misma se unía al llamado. Intentó correr por el césped hacia el portón, pero sus pies pesaban, atrapados como en arenas movedizas. A cada paso, los puntos de luz azul se multiplicaban, cerrando el cerco, y el coro de voces suaves, ahora más alto y claro, venía de todas direcciones. «Mateo, ¿por qué me niegas? Yo soy la Madre del Cielo, que te busca para el perdón». Cayó de nuevo, esta vez sobre la húmeda hierba, el rostro oculto entre las manos. La fuga era inútil, no había a dónde ir. La presencia de Nuestra Señora de Guadalupe no estaba solo en su casa o en su mente, estaba en todas partes. Era el aire que respiraba, la oscuridad, la luz que lo guiaba. Estaba acorralado, completamente. Y la negación, antaño su fortaleza, ahora era la celda de su propia prisión. Sentía el peso de su propia condena, ya no una doctrina, sino una realidad sofocante. La fe que obstinadamente negaba era la única puerta, pero él no la veía. Mientras Mateo se debatía en su tormento personal, el dolor que había sembrado y que ahora cosechaba comenzaba a extenderse. Lejos de allí, en la humilde casa de doña Soledad Chole Ríos, su tía abuela, una mujer de fe inquebrantable a quien Mateo había condenado públicamente, el pánico se apoderaba del ambiente.
En esa misma madrugada, Sofía Morales, la sobrina nieta de doña Chole, una niña de apenas 7 años, despertó con un grito desgarrador. Su pequeño cuerpo se convulsionaba en la cama, los ojos desorbitados de terror, fijos en un punto invisible del techo. Doña Chole corrió a la habitación, el corazón oprimido por una premonición gélida. La niña, que jamás había tenido un día de enfermedad grave, ahora ardía en fiebre, delirando. Él se está cayendo. La madre está llamando, pero él no escucha. Sofía balbuceaba, su voz infantil distorsionada por un pavor sobrenatural. Chole, con su fe profunda, sabía que aquello no era una enfermedad común. La niña describía a un hombre en un jardín oscuro, rodeado de luces azules y un perfume de rosas que inexplicablemente comenzó a invadir también la habitación de Sofía. El nombre Mateo escapó de los labios febriles de la niña, un llamado de angustia que doña Chole reconoció con un escalofrío. El dolor se extendía. La enfermedad incurable que mermaba la vida de Mateo ahora parecía tener un eco, una reverberación espiritual que alcanzaba a los inocentes a su alrededor. Doña Chole se arrodilló junto a la cama de su nieta, aferrando la pequeña imagen de Nuestra Señora de Guadalupe que Mateo había roto años antes y que ella, pacientemente, había pegado de nuevo. «Mi señora», susurraba, «¿por qué la inocente paga por el pecado del orgulloso? Él necesita perdón, necesita fe». Mientras tanto, en el jardín, Mateo sintió un escalofrío. Era una punzada de culpa, un eco distante de un dolor que no era suyo, pero que, de alguna forma, estaba intrínsecamente ligado a él. El coro de voces suaves, que antes lo llamaba, ahora parecía lamentar. «El dolor se extiende, Mateo. El dolor se extiende. Por tu negación, por tu obstinación». Pastor Mateo Vargas, después de la noche de tormento en el jardín, se arrastró de vuelta adentro, el cuerpo pesado y la mente hecha pedazos. La noticia de la enfermedad de Sofía, que doña Chole le había transmitido por teléfono, con la voz ahogada, martillaba en su cabeza. «Ella llama tu nombre, Mateo. Dice que la madre te está llamando, pero tú no escuchas». Las palabras de su tía abuela eran un eco cruel de los susurros que lo perseguían. El dolor se extendía y él, el pastor que condenaba, se sentía ahora condenado por su propia obstinación. Intentó refugiarse en su oficina en el templo Luz del Redentor en Guadalajara, un lugar que antes representaba su autoridad y su verdad incuestionable, pero ni allí había paz. Las paredes parecían susurrar, el aire estaba denso con el perfume de rosas, y la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, que él había desterrado de su casa y de sus sermones, parecía formarse en las sombras, desafiando su negación. Fue entonces que ella apareció. Una señora anciana de cabellos blancos como la nieve y ojos de un azul profundo, casi celestiales, surgió en la puerta entreabierta de la oficina. Mateo no la había visto entrar en el templo ni oyó sus pasos. Ella simplemente estaba allí, envuelta en un chal sencillo, pero con una presencia que llenaba el ambiente. «Pastor Mateo», dijo ella, con una voz suave pero cargada de una autoridad que lo hizo retroceder. «Sé de su aflicción y sé de la aflicción de la pequeña Sofía». Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Quién es usted?», preguntó la voz ronca. La mujer sonrió, una sonrisa triste y compasiva. «Mi nombre no importa, hijo mío. Lo que importa es el mensaje. Has negado a la madre, Mateo, te has burlado de su intercesión, condenado a sus hijos. Pero ella no te condena. Ella te busca. Ella llora por ti». Las palabras golpearon a Mateo como un rayo. Intentó argumentar, la vieja retórica de idolatría y desvío burbujeando en su garganta, pero las palabras no salían. La mujer continuó, sus ojos fijos en los suyos, como si escudriñara su alma. «La enfermedad que lo consume, pastor, no es un castigo, es un llamado insistente para que usted mire hacia adentro, hacia su corazón endurecido. Y el dolor de la niña Sofía es el eco de su propia negación. La Madre del Cielo no quiere que los inocentes sufran, pero a veces es a través del sufrimiento de aquellos que amamos que finalmente abrimos los ojos al perdón que se nos ofrece». Mateo sintió un nudo en la garganta. Él, que siempre había tenido una respuesta para todo, estaba sin palabras.
La mujer, la enigmática mensajera, continuaba: Usted predica sobre el infierno, Mateo, pero el infierno que vive es el de su propia soledad, de su propia negativa a aceptar el amor que se derrama sobre usted. La Madre del Cielo, Nuestra Señora de Guadalupe, le ofrece la curación, la redención, pero necesita rendirse. Necesita aceptar la fe que obstinadamente negaba. Extendió una mano arrugada, sosteniendo una pequeña medalla de Nuestra Señora de Guadalupe. Acepte esta pequeña señal, Mateo. Es una invitación, no un juicio. El milagro que busca para usted y para la niña Sofía está en su rendición, en su perdón. Mateo miró la medalla, a la imagen de la Virgen que él tanto atacaba. El perfume de rosas en la oficina se intensificó y por un instante juró ver un brillo azul emanar de la medalla. La mujer, con la misma discreción con que apareció, se giró y salió, sus pasos silenciosos, dejando a Mateo solo, acorralado no ya por las visiones, sino por las palabras de una mensajera que sabía demasiado. La semilla de la duda y de una terrible esperanza había sido sembrada en su corazón endurecido. En los días que siguieron, la vida del pastor Mateo Vargas se desmoronó en plaza pública. Su enfermedad incurable, antes un tormento silencioso, comenzó a manifestarse de forma grotesca. Su piel, antes rosada, adquirió un tono amarillento enfermizo. Sus ojos, antes vivos, se hundieron en profundas ojeras rojizas. La tos seca que intentaba disimular se convirtió en un acceso violento que lo encorvaba, robándole el aliento y la voz. Sus sermones, antes elocuentes y llenos de convicción, se transformaron en divagaciones confusas. Tartamudeaba, perdía el hilo y a veces, en medio de una condena vehemente a la idolatría, sus ojos se desorbitaban, fijos en un punto invisible de la pared, como si viera algo que solo él podía percibir. La congregación, antaño fiel y numerosa, comenzó a escasear. Susurros de preocupación y extrañeza se extendían por los bancos vacíos. «El pastor está enfermo», decían unos. «Está perdiendo la cabeza», cuchicheaban otros. La autoridad del pastor Mateo Vargas, construida sobre años de retórica feroz e inquebrantable, se desmoronaba con cada culto. Intentó predicar con la misma vehemencia contra la superstición mariana, pero su propia fragilidad física y mental lo traicionaba. Un domingo, mientras despotricaba sobre la futilidad de las imágenes de barro, la medalla que la señora le había entregado y que él había tirado a la basura de la sacristía, reapareció misteriosamente sobre el púlpito, brillando con una tenue luz azul que solo él parecía notar. Un escalofrío de pavor gélido recorrió su espalda, pero él, en su obstinación, simplemente la apartó con la mano temblorosa como si fuera un insecto. La confirmación innegable de que no era solo su mente la que le jugaba malas pasadas llegó con la noticia de Sofía. Doña Chole Ríos llamaba cada pocas horas, la voz ahogada por la desesperación. La niña, ahora internada, estaba en coma, los médicos sin esperanza, atribuyendo su estado a una fiebre de origen desconocido que devastaba su pequeño cuerpo. Mateo, ella llamó a la Madre del Cielo antes de desvanecerse y dijo que la madre te estaba esperando, pero tú no venías. Las palabras de su tía abuela fueron un golpe directo en su endurecido corazón. El dolor se extendía y la vida de la inocente Sofía era el espejo cruel de su propia negación. El borde de la muerte ya no era una metáfora para su alma, sino una realidad inminente para la niña. Se vio solo, languideciendo en su oficina, el templo luz del Redentor, vacío y silencioso a su alrededor. El perfume de rosas era ahora constante, y las voces suaves que antes lo llamaban parecían ahora un lamento por Sofía, un clamor por su rendición. La fe que él obstinadamente negaba, la intercesión de la Madre del Cielo que tanto atacaba, era la única esperanza. Pero el orgullo, aunque herido, lo mantenía prisionero. Estaba acorralado por su propia arrogancia, y el precio de su rebeldía parecía manifestarse en la vida de una niña. El aislamiento de Mateo era casi palpable. Ya no había nadie para escuchar sus predicaciones vacías, para aplaudir su retórica feroz. Las paredes de su oficina, antes testigos de su inquebrantable convicción, ahora parecían burlarse de su soledad.
Intentaba leer la Biblia, buscando refugio en las escrituras que siempre había usado para condenar, pero las palabras se mezclaban y en cada página veía los contornos de una mujer de velo azul. Sus ojos compasivos lo miraban con una tristeza profunda. La imagen rota de Nuestra Señora de Guadalupe, que había profanado años antes, resurgía en su memoria, no como un pedazo de barro, sino como el reflejo de su propia fe destrozada, de su alma en ruinas. Sentía el peso de su propia condena, ya no doctrina, sino una realidad sofocante. La enfermedad lo consumía, Sofía se apagaba y su templo se vaciaba. El precio de la negación era el vacío, la ausencia de todo lo que él un día valoró. Su fe, antes una fortaleza, ahora era una prisión de orgullo. Estaba al borde del abismo y la única mano extendida, la única esperanza de perdón y redención era la de la Madre del Cielo que él obstinadamente negaba. Mateo, al borde del colapso, cerró los ojos. La oscuridad no trajo alivio sino una visión abrumadora. Se vio en un campo de lirios marchitos y allí, arrodillada, estaba la Madre del Cielo, Nuestra Señora de Guadalupe, con su manto azul turquesa un tanto descolorido. Ella no lo miraba con ira, sino con una tristeza tan profunda que le desgarraba el alma. Lágrimas de luz resbalaban de sus ojos, y cada gota era un lamento silencioso por su negación, por el dolor de Sofía, por su corazón endurecido. El susurro materno, ahora un lamento que llenaba el universo, decía: «Hijo mío, ¿por qué me niegas? Yo soy la madre que te busca, que llora por ti». El dolor de ella era el dolor de una madre que ve a su hijo perderse, un dolor que Mateo, en su arrogancia, jamás imaginó que existiera. Era el amor más puro y sufrido, una invitación final al perdón. Mateo abrió los ojos, el sudor frío resbalando por su frente. La visión de la Madre del Cielo con su dolor silencioso aún le quemaba el alma. Pero el lamento materno, que parecía venir del más profundo abismo de su conciencia, fue abruptamente reemplazado por un sonido real, agudo y desesperado. El grito de Sofía. Corrió al cuarto de la niña, el corazón martillando en su pecho. Allí Sofía se retorcía en la cama, la respiración débil e irregular. Cada inspiración una batalla perdida. Sus labios estaban morados y sus ojos, antes llenos de una fe inquebrantable, ahora imploraban aire, vida. El médico pálido negaba con la cabeza, impotente. «No hay nada más que hacer, Pastor Mateo. Es cuestión de horas». Las palabras del médico resonaron, pero fueron las propias palabras de Mateo las que lo acecharon. «Eso es solo yeso, superstición. Condeno al infierno a quien siga esa idolatría». Cada frase que había proferido desde el púlpito, cada ataque a la fe de Sofía, ahora lo asfixiaba. La culpa, un monstruo voraz, apretaba su garganta. Veía en Sofía el reflejo de su propia condena, el precio de su retórica feroz. La vida de la niña se escurría y con ella la última chispa de esperanza. Isabel Morales, la madre de Sofía, hasta entonces silenciosa en su dolor, se aproximó, los ojos húmedos, pero con una extraña determinación. En sus manos temblorosas, un pequeño relicario antiguo. «Mateo», ella comenzó, la voz quebrada, «hay algo que necesitas saber. Tu abuela, antes de morir, me hizo prometer que solo revelaría esto en el momento de mayor desesperación. Ella te dedicó a Nuestra Señora de Guadalupe, pidiendo que la Madre del Cielo te protegiera y te guiara, no importa cuán lejos te desviaras. Este relicario era de ella. Contiene un mechón de tu cabello de bebé y una miniatura de la Santa. Ella creía que la fe, incluso cuando es negada, siempre encuentra un camino de regreso a casa». La revelación golpeó a Mateo como un rayo fulminante. El relicario, la dedicación secreta de su abuela, la imagen de la santa que tanto había vilipendiado y condenado al infierno, todo chocó en su mente con una brutalidad abrumadora. Sofía, moribunda, cada respiración un susurro de despedida, era el espejo de su alma condenada, el precio de su feroz retórica. El pastor, antes tan firme e inquebrantable en sus convicciones, se derrumbó. Sus piernas flaquearon y cayó de rodillas al frío suelo de la habitación, el relicario apretado en sus manos temblorosas, como si fuera el último ancla en un mar de desesperación.
Las lágrimas que creía haber secado hacía años brotaron incontrolables, lavando años de orgullo y escepticismo. Madre del cielo, rijadeó, la voz irreconocible, rasgada por el dolor y el remordimiento. Me equivoqué. Condené lo que era sagrado, lo que era amor. ¿Te ataqué? Perdóname. Salva a mi hija Nuestra Señora de Guadalupe. Por favor, un milagro. Me rindo, creo, pido perdón. El orgullo se deshizo en polvo, la arrogancia se evaporó. La fe que él obstinadamente negaba era, en ese instante, su única y última esperanza. Mateo, con el relicario en sus manos, sintió un calor suave e inexplicable irradiar del pequeño objeto, subiendo por sus brazos e invadiendo su pecho. No era fiebre, sino una paz que nunca había conocido. En el mismo instante, una luz azulada, tenue y etérea, emanó de la miniatura de Nuestra Señora de Guadalupe dentro del relicario, envolviendo a Sofía en un brillo sereno. La respiración de la niña, antes tan débil e irregular, comenzó a calmarse, volviéndose más suave, más rítmica. Sus labios amoratados recuperaron un tono rosado sutil. El médico, que observaba atónito, retrocedió un paso, sin palabras. La madre de Sofía soltó un sollozo ahogado, no de dolor, sino de un alivio súbito y abrumador. Mateo sintió el peso de años de negación y orgullo disiparse, sustituido por una fe naciente. Un milagro silencioso que comenzaba a manifestarse. Una calma profunda descendió sobre la habitación, un bálsamo para el alma herida, la promesa de redención. La luz azulada que envolvía a Sofía se intensificó, pulsando con energía celestial. Lentamente, los ojos de la niña, antes vidriosos y sin vida, se abrieron. Un brillo de conciencia y paz reemplazó el terror. Respiró hondo, un sonido limpio y fuerte. Entonces, para el asombro de todos, se sentó en la cama, el semblante completamente restaurado, como si la enfermedad jamás la hubiera tocado. Isabel, la madre de Sofía, soltó un grito de pura alegría, corriendo para abrazar a su hija. Mateo, arrodillado, sintió el relicario vibrar. Las lágrimas corrían no más de desesperación, sino de fe avasalladora y gratitud. El milagro de Nuestra Señora de Guadalupe era innegable, visible, palpable. El médico, hombre de ciencia, observaba con la boca entreabierta, sus teorías desmoronándose. Balbuceó sobre lo inexplicable, la imposibilidad, pero sus ojos revelaban un pavor reverente. Sofía sonrió, una sonrisa infantil y pura, y miró directamente a Mateo, como si comprendiera todo el viaje. La curación era completa, prueba irrefutable de la intercesión de la Madre del Cielo. Mateo, aún arrodillado, sintió un calor extenderse del relicario en sus manos a todo su ser. Sus ojos, enrojecidos, se desviaron hacia la pequeña imagen de Nuestra Señora de Guadalupe que él había roto. Para el asombro de todos, las grietas en el barro comenzaron a sellarse. Lentamente, las piezas se unieron, el yeso se recompuso, y el rostro sereno de la Virgen, antes desfigurado, readquirió su integridad. No era una ilusión. La imagen, símbolo de su desacato, se estaba restaurando ante sus ojos, perfecta, como si nunca hubiera sido tocada. Era un milagro visible, un espejo de su propia alma que en ese instante comenzaba a sanar. Ese pedazo de barro, antes despreciado, ahora pulsaba con la promesa de redención. Mateo tocó la imagen restaurada, sintiendo la textura lisa y fría, y supo que la fe que él tanto atacaba era la misma que lo había rescatado del abismo. Mateo, el otrora pastor de retórica feroz, subió al púlpito de su templo, luz del Redentor. Ya no había arrogancia en su mirada, solo una humildad profunda, un corazón rendido. Ante una congregación atónita, levantó el relicario de Nuestra Señora de Guadalupe, ahora un símbolo de su redención. Su voz, antes un trueno de juicio, resonó suave, pero firme. Me equivoqué. Condené lo que no comprendía. Ataqué a la Madre del Cielo que, en su infinita misericordia, me salvó y curó a mi sobrina nieta Sofía. Narró cada detalle del milagro, la imagen restaurada, la presencia innegable de la Virgen. La nueva verdad era el amor que perdona, la fe que rescata. Nuestra Señora de Guadalupe no es un desvío, declaró, sino un camino luminoso hacia el perdón y la gracia divina. Ese día en el púlpito,
marcó el inicio de una nueva vida para Mateo. Guiado por una fe inquebrantable, él y su familia partieron en peregrinación. Cada paso de la larga jornada hasta la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe era un acto de contrición, una súplica silenciosa de perdón. Mateo, ahora un hombre transformado, cargaba no solo la imagen restaurada de Nuestra Señora de Guadalupe, sino también un corazón lleno de gratitud y redención. Al avistar la imponente basílica, el santuario que él antaño había condenado, una emoción abrumadora lo embargó. Ya no era el pastor arrogante, sino un hijo que regresaba al hogar de la Madre del Cielo, buscando la paz y el perdón que solo la fe verdadera puede ofrecer. En la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, Mateo no buscó un púlpito, sino un lugar entre los fieles. Su voz, antes usada para condenar, ahora resonaba con la humildad de un testimonio de fe. Él narraba el milagro de su sobrina nieta Sofía, la restauración de la imagen y la profunda redención que encontró en el amor materno de la morenita. Su historia, un himno al perdón y a la transformación, tocaba corazones endurecidos, esparciendo el mensaje de que la Madre del Cielo nunca desiste de un hijo, incluso cuando Él la ataca. Mateo, el pastor que se convirtió en peregrino, dedicó su vida a ser un faro de la gracia de Nuestra Señora de Guadalupe. El legado de Mateo no se limitó a su propia redención. Su voz, antes utilizada para dividir, ahora unía. Viajó por todo México, llevando el testimonio de Nuestra Señora de Guadalupe a templos, comunidades y corazones antes cerrados. Su historia, la de un hombre que atacó a la Madre del Cielo y fue por ella rescatado, se convirtió en un faro de esperanza. Muchos pastores, antes escépticos, fueron conmovidos por su humildad y por la innegable verdad de su milagro. La fe, antes motivo de discordia, florecía en unidad, prueba viva de que el amor de la Virgen trasciende cualquier barrera, un milagro de transformación que se multiplicaba. La jornada del pastor Mateo nos revela una verdad profunda. El amor maternal de Nuestra Señora de Guadalupe no conoce límites, trasciende juicios, rompe barreras y alcanza hasta los corazones más endurecidos, los más escépticos. Es la prueba viva de que la Madre del Cielo jamás desiste de un hijo, no importa cuán lejos se desvíe en su fe o descreencia. La metamorfosis del pastor Mateo no fue solo un cambio de creencia, sino una revolución en el alma. Su corazón, antes endurecido por el desprecio obstinado a la Madre del Cielo, ahora late con una fe renovada, un perdón que jamás imaginó merecer. Renace no solo como devoto de Nuestra Señora de Guadalupe, sino como un hombre que encontró su verdadera esencia en la humildad y el amor, donde antes solo había condena y escepticismo. La redención es visible en cada gesto, en cada palabra, un milagro de transformación que resuena la gracia divina, probando que hasta el más acérrimo opositor puede ser alcanzado por el amor.